años 2 veces. Aquí está. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. ¿Qué tal? Bienvenidos, soy Andrea Bernal, esto es Zoom a la noticia. Vamos a enfocar nuestro lente hoy en Colombia. Estos son los hechos. Escalada de tensión entre Colombia y Venezuela. El presidente Iván Duque anunció su decisión de romper relaciones diplomáticas con Nicolás Maduro en enero próximo, cuando entre en vigencia el nuevo periodo presidencial del venezolano. El mandatario colombiano recordó que su antecesor Juan Manuel Santos y más de una decena de países también desconocieron los resultados de las cuestionadas elecciones celebradas en Venezuela en mayo pasado. Lo que hemos visto en Venezuela, además, con unas elecciones que fueron abiertamente manipuladas y que ha llevado a que muchos países no reconozcan sus resultados, como lo ha hecho el gobierno de Colombia, pues nos reafirma a nosotros en la idea de seguir buscando una estrategia articulada, multilateral, de manera diplomática, para que Venezuela haga una transición hacia elecciones libres. Y claro que sí, que detrás de esta decisión hay un debate. ¿Debe Colombia romper totalmente las relaciones diplomáticas con Venezuela? ¿Cómo podría afectar esta decisión a ambos países? ¿Se cerrarían las fronteras? ¿Qué pasará con los migrantes venezolanos? ¿Nicolás Maduro escalará el conflicto o planteará una posición más conciliadora con Iván Duque? ¿Cuáles naciones seguirán el liderazgo de Colombia para aislar a Venezuela? Y esta podría ser la antesala de esa intervención militar en Venezuela que ya sigue y está sonando desde hace algunos meses atrás. Pues de esta manera comenzamos Suma la Noticia. Les doy la bienvenida. El presidente Iván Duque anunció la ruptura total de las relaciones diplomáticas con Venezuela. Lo hizo en una entrevista para el diario colombiano El Tiempo, en el que confirmó que su gobierno mantendrá la que hasta ahora es una relación consular y de negocios hasta el próximo 10 de enero, día en el que Nicolás Maduro renovará su mandato presidencial. El gobierno de mi antecesor no reconoció los últimos resultados electorales en Venezuela. Yo tampoco, como muchos otros países de la región. ¿Qué quiere decir eso? Que en enero, cuando entre el nuevo periodo del dictador con esa apariencia de formalidad, no vamos a hacer la pantomima de seguir manteniendo relaciones diplomáticas. Por ahora con Venezuela hay una relación consular y de negocios, como ocurre en este tipo de circunstancias. El 20 de mayo pasado, Nicolás Maduro fue reelegido en unos comicios en los que no participó la oposición tradicional. Maduro presumió de haber logrado el 68% de los votos, pero no habló de que en realidad había logrado el 30% del censo, también según la oposición. Consiguió alrededor de 6 millones de votos, mucho menos de los 10 millones que había prometido. Sin duda, fue el más votado. Pero esos números son los de la victoria más pírrica del chavismo en estos 20 años. La abstención, por ejemplo, fue probablemente el mayor triunfador con un 54%. Y a raíz de esto, el 21 de mayo, los países del Grupo de Lima anunciaron su decisión de reducir el nivel de sus relaciones diplomáticas con Venezuela tras desconocer la legitimidad de la elección. Destacaron que no reconocen ese proceso electoral por no cumplir con los estándares internacionales de un proceso democrático, libre, justo y transparente. Y la decisión fue anunciada en un comunicado emitido por los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía. Y a esa lista se suman países del G20 como Australia, Canadá y Estados Unidos, al igual que la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos. Y por eso la pregunta de hoy es: ¿cree usted que Colombia debe romper totalmente las relaciones diplomáticas con Venezuela? El hashtag de hoy es #ZoomDuque y los invitamos a participar en nuestro programa. Para iniciar este debate, saludo en nuestro Centro Internacional de Noticias a Gabriel Vallejo, él es representante de la Cámara por el Centro Democrático, y también está con nosotros Fabio Arias, secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores. A los dos, bienvenidos. Representante, ¿deben romper totalmente las relaciones diplomáticas? Andrea, muy buenas tardes. Sin duda alguna, y esto no debió haber ocurrido ahora, esto debió haber ocurrido hace años, en donde un gobierno absolutamente cómplice, permisivo como el de Juan Manuel Santos, permitió la mayor crisis migratoria y humanitaria en el continente americano. Creo que el presidente Duque acierta, y aquí lo que vamos a tener es una decisión contundente en contra de una narcodictadura como la de Nicolás Maduro. Fabio Arias, bienvenido. ¿Debe Colombia romper totalmente las relaciones diplomáticas con Venezuela? Por ninguna circunstancia, y mucho menos por lo que se está argumentando en este momento, que es un problema de la legitimidad o de la legalidad de esas elecciones.
En las elecciones de Venezuela hubo comisiones internacionales que dieron muestra de que evidentemente fueron ajustadas a lo que es una votación universal y secreta. Y dos, la abstención por sí mismo no quiere decir que se ilegitime un gobierno, porque para eso entonces los gobiernos de Colombia todos son ilegítimos en general, porque siempre la abstención en la mayoría de las veces le ha ganado a los que hemos votado. De tal manera que la argumentación que tiene el presidente Duque no satisface realmente la pretensión de querer romper esas relaciones. Deberían inventarse otros argumentos, pero ese es el peor argumento para declarar el rompimiento de unas relaciones diplomáticas con Venezuela. Gabriel. Andrea, mire, yo lo que considero, y Fabio, con todo respeto, es decir, aquí no podemos tapar el sol con las manos. El pueblo venezolano está aguantando hambre y miseria, porque el socialismo del siglo XXI, que es repartidor de miseria y pobreza, pues hizo metástasis en el pueblo venezolano. Y para colmo de males, las elecciones del pasado mes de mayo, pues el señor Nicolás Maduro, narcodictador, pues las manipuló. Y hoy Venezuela vive la crisis humanitaria más grande de su historia. Por eso, enhorabuena por el presidente Iván Duque, que entre otras cosas, Andrea, aquí hay que reconocer algo. Colombia ha liderado la ofensiva diplomática a nivel mundial para que el mundo entero tome acciones y decisiones frente a Venezuela. No podemos seguir permitiendo lo que se está viviendo en Venezuela, que insisto, es la crisis humanitaria más grande en la historia de este continente en el último siglo, diría yo. Fabio, yo quiero, aunque no es el tema de por sí, para no salirnos, pero usted dice que el argumento no es el indicado, que el argumento es pobre, que por ese argumento no vale la pena. Había denuncias de fraude. El opositor, el único que participaba, desconoció los resultados. No hubo una oposición que pudo inscribirse porque a la mayoría la invisibilizaron. ¿Usted cree? Y más de una veintena de países cuestionando. Le voy a poner dos ejemplos en Colombia sobre el tema de las manipulaciones y los fraudes electorales. Oye, a ver, claro, Estamos porque es que el argumento, no, ojo, estoy hablando del argumento que tiene Duque, ¿sí? Vaya, independientemente de la opinión que usted tenga sobre Venezuela e independientemente de la que yo tengo. Estoy hablando de los argumentos que está poniendo Duque. En la presidencia de Pastrana papá, sí, hubo un fraude real y objetivo en Colombia por el cual le robaron las elecciones al señor Gustavo Rojas Pinilla. ¿Sí? Ojo, se la robaron, está demostrado, está en esa vaina. ¿Cuál país le declaró rompimiento de las relaciones diplomáticas a Colombia por eso? Ninguno. Y el otro ejemplo, el de Ernesto Samper. Aquí la embajada norteamericana en Colombia se entrometió en los asuntos de los colombianos. Eso es lo que quiero hacer ver. Se entrometió en los asuntos colombianos para decir que el gobierno de Ernesto Samper había sido elegido de manera ilegítima, puesto que habían una serie de recursos del narcotráfico en esa cuestión, que es lo mismo que quieren meter aquí. Y le tuvimos que decir a la embajada gringa, no señor, este es un país soberano y autónomo y tomó esa decisión. Y no porque usted se venga a entrometer y nos venga a pedir aquí a nosotros que tenemos que declararnos en contra de Colombia, entonces lo vamos a hacer. Que es exactamente lo mismo que está pasando. Estados Unidos, ¿qué está diciendo? Sí. Ese señor hay que bajarlo y allá. Entonces, cogen a Colombia, lo cogen de trampolín para que haga una actitud, ahí sí como se dice, de Caín contra los hermanos venezolanos y quieren exactamente generar un conflicto de tal magnitud de la cual no vamos a tener cómo responder. Fabio, representante. Dos cosas, Andrea. Lo primero, Fabio, estás refiriéndote a épocas, digamos, pasadas. La realidad es, estamos hablando de hace 4 o 5 meses en donde la comunidad internacional, la Organización de Estados Americanos, determinó que las elecciones eran ilegítimas. Segundo punto, mire, no podemos tapar el sol con las manos. Estamos sufriendo, Colombia está sufriendo la mayor crisis migratoria en la historia del continente americano. Y eso no es porque los venezolanos estén en el jardín del Edén. Los venezolanos están aguantando hambre por culpa de un narcodictador. Y Colombia les va a resolver el problema a los venezolanos. Eso es lo que pretende usted. Los estamos recibiendo. No, está equivocado. Colombia no le puede resolver. Yo tengo los muchas venezolanos lo preguntas tienen a que los dos. resolver. Los estamos recibiendo. Yo para terminar, Andrea, es muy sencillo. Eso es como cuando haga de cuenta que uno vive en un edificio y ve que el vecino viola a la mujer y le pega a los niños. Pues uno rompe relaciones con ese vecino porque uno no puede ser tan hipócrita
de saludar al vecino como si no pasara nada. Sí. La decisión del presidente Duque es acertada y el liderazgo que tiene que asumir Colombia para que la comunidad internacional tome las medidas necesarias para que ese país restablezca su orden democrático. Lo primero, Fabio, ¿usted está comparando a Colombia a Venezuela? O sea, ¿puede compararlos? Por los argumentos, aclaro, Andrea, estamos discutiendo una argumentación que tiene el presidente Duque para romper unas relaciones. Pero puede Entonces comparar... la tengo que comparar con alguien, y ese alguien es Colombia, para saber exactamente si por las motivaciones pero que está Colombia haciendo alguna Duque... vez ha tenido un dictador como Nicolás Maduro. Pero Andrea, mire cómo es la vida. Mire cómo es la vida. No, usted está colocando ya otra discusión. Es que no sé si usted otra discusión política. No sé si usted pueda comparar los dos países en este momento. No, estamos discutiendo. Disculpe, Andrea. Okay. La primera Para discusión, ¿cuál bien. es? Okay. No, ¿cuál es la discusión? Las motivaciones que tiene el presidente Duque son válidas para Usted romper dice relaciones que no. diplomáticas con Venezuela. Yo digo categóricamente que no. Porque ¿quién declara la ilegitimidad de las elecciones en Venezuela? ¿Nosotros? Pero no solo Colombia, Fabio, hay 21 países del por Grupo eso, de Lima. empezando por Estados Unidos. Y ninguno cuenta. Ninguno tiene por qué declarar ilegítimas. Ninguno. Es como si a nosotros nos vinieran a declarar ilegítimas. Y ya estas situaciones ya las hemos vivido en el mundo. Ahí estuvo el bloqueo norteamericano, el bloqueo que se mantiene contra Cuba por el mismo criterio de decir que eso era una dictadura. Sin embargo, hay que decirle exactamente que gracias a la persistencia del pueblo cubano le tocó a Estados Unidos restablecer relaciones exactamente como lo hizo Obama. Que ahora Trump las quiera volver a tirar por la borda, eso es otro problema. Okay. Lo que quiero decir bueno, es que ellos tienen la autonomía suficiente y no tiene por qué estar en discusión de que otro sea el que se la declare. Me empieza a quedar claro, ese argumento no es válido para usted. Ya le voy a preguntar si podría haber otro, pero vamos con el representante. No, estoy hablando de los de Duque, no estoy hablando de los míos. No, pues usted ahorita póngame un ejemplo, ¿cuándo sería válido romper relaciones con ese país? Listo, con mucho ¿cuál gusto. es, como dicen los gringos, the red line? ¿Cuál es la línea roja? Representante, voy a otra cosa. Usted decía que sí hay que hacerlo por la cuestión migratoria, por el problema de los derechos humanos. Yo pregunto, ¿qué aportaría romper relaciones con Venezuela en el tema, por ejemplo, de los migrantes? Andrea, ¿No sería peor? No, en absoluto. Es una decisión internacional. Cuando el mundo entero aísla a Venezuela, que lo debe de aislar, es la presión tan fuerte que obligue al régimen dictatorial de Nicolás Maduro a retirarse del poder. Cuando un país de la importancia de Colombia para Venezuela rompe relaciones diplomáticas, lo que está diciendo es, señores, no queremos saber nada de ustedes hasta que, de ustedes no me refiero del pueblo venezolano, que obviamente es nuestro pueblo hermano y que lamentamos por lo que está pasando. Estamos hablando del gobierno dictatorial de Nicolás Maduro. Eso es el liderazgo que tenemos que asumir, Andrea, porque es que aquí no podemos seguir permitiendo que ese vecino siga cometiendo crímenes de lesa humanidad. No podemos olvidar que el presidente Iván Duque, junto con otros presidentes del continente, denunciaron a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional por ser un criminal de lesa humanidad. Termino con esto, Andrea. Dos cosas. La primera, recordemos que fue Juan Manuel Santos el que declaró ilegítimas las elecciones de Nicolás Maduro. Pero al margen del tema, yo creo que esa fue la gota que rebosó la copa. Pero razones, hay cientos de razones para romper relaciones con Venezuela y para presionar al régimen dictatorial a que debe retirarse del poder y restablecer el orden democrático. Hombre, yo creo que los que se oponen a determinados gobiernos no pueden ser tan cómodos de decir, primero que todo demostrado, lo acaba de decir el doctor Vallejo, se hizo una denuncia ante la Corte Penal Internacional, no han declarado a Maduro en delitos de lesa humanidad, no lo han declarado. Entonces, porque yo hice la denuncia ya está completa. No, discúlpeme. No, es evidente, la Corte Penal Internacional no se ha declarado. Y usted sabe exactamente de que mientras no lo declaren es inocente. Discúlpeme, pero esa es la regla. Para esa usted, es la regla. Nicolás Maduro es un santo. San Nicolás Maduro. Pero usted es San Nicolás Maduro. Entonces, ¿para qué acudió usted a la Corte? Porque estamos me parece una si usted dice que ya, disculpe, doctor Vallejo, si usted dice que ya es un delito y está aprobado, ¿para qué acude a las cortes? O sea, Nicolás Maduro es un estadista, disculpe, pero entonces ¿para qué acuden a la corte? Entonces, yo hago como dicen todos. Porque somos demócratas. Bueno, la democracia en este punto dice que existe la presunción de inocencia hasta tanto no demuestren lo contrario. Y eso es una verdad universal en la democracia burguesa, mi doctor Vallejo. Y con la situación de Venezuela, ¿cuál es su diagnóstico de ese país? No, entonces, pero es diciendo, entonces, usted no le puede pedir al otro, ¿sí? Oiga, renuncie, que es que usted es tal por cual.
No, pero qué gracia. Es como yo le estuviera diciendo a Duque ahora, sí, que como tiene el 68% ya de desfavorabilidad, entonces dice, señor, usted también es ilegítimo, usted también tiene que renunciar. No, hombre, no seamos tan cómodos en esta discusión. Fabio, venga, no, ese es el mejor ejemplo. Pongo el ejemplo. Que es que la oposición ya dijo que era desfavorable. Entonces tú que también. Pero no, Fabio, ojo con eso. Fabio, Ojo con, yo sé que que soy la que pregunta, pero cuando usted dice unas cosas tengo que preguntar más. No, por eso, que no, no es solo la oposición. Los venezolanos, ¿qué le dicen los millones de venezolanos caminando por toda América Latina? Entonces le voy a poner el otro ejemplo. A Cuba, desde que hizo la Revolución Cubana, todo el mundo, especialmente el mundo occidental, anticomunista por esencia, le pidió que eso era una dictadura y que tenían que renunciar. Y sin embargo el pueblo cubano lo mantuvo. ¿Y cómo vive el pueblo cubano hoy? Pues mejor. Mira, pues Fabio, mejor, vaya hable de los índices de pobreza allá. Vaya hable, discúlpeme, Okay. vaya hable de los índices de pobreza allá. No, vayamos a hablar de Cuba porque ese es otro tema. Gabriel. Pero es que quiero poner el ejemplo, es porque no por un hecho de que todo el mundo lo pida, entonces es que está Fabio, bien. Mire. No, cada pueblo al final termina eligiendo o sea, usted no le da ningún tipo de peso a la comunidad internacional, Fabio. ¿Cómo? ¿Usted no le da ningún peso a la comunidad internacional? En este caso no. Ninguno. El principio de autodeterminación de los pueblos, que es el que se basan los comunistas y los socialistas para evitar que se violen los derechos humanos, y ese principio no es absoluto, Andrea. Dos cosas. Yo pongo el ejemplo del vecino que viola a su mujer y maltrata a sus niños. Según la teoría de Fabio, hasta que un juez de la República no lo condene y hasta que la policía no haga nada, yo ni siquiera puedo pronunciarme y lo tengo que seguir saludando con sonrisa de oreja a oreja. No. Colombia es un estado demócrata. El presidente Duque lo que está haciendo es agotando los mecanismos. Se puede pronunciar, pero no puede aplicar justicia por su mano. No lo está aplicando. Esa es la diferencia. Aplicar justicia por su propia mano no la puede hacer. Intervención militar. No la puede que hacer. No se está planteando. No la puede hacer. Lo que está haciendo el presidente Duque, y termino con esto, Andrea, es acudiendo a los mecanismos internacionales, la Carta de la OEA, las Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional, que son los mecanismos establecido por la comunidad internacional para castigar a aquellos dictadores como Nicolás Maduro, que lo único que están haciendo es crímenes de lesa humanidad de manera repetitiva. Eso es lo que está haciendo el presidente. ¿Cuál es la aplicación de la justicia? No. Esperemos un segundo que usted dice cosas y no me deja terminar. ¿Cuál es la aplicación de la justicia por la propia mano, según usted? Esa que está diciendo él que usted no hace nada por el tipo que la viola. Yo le digo, usted tiene todo el derecho a rechazarle y a recriminarle a ese señor, pero usted no hace la justicia porque tiene que recurrir a los elementos de la justicia. Aquí es lo mismo. Yo tengo que decir lo que quiera sobre Maduro, lo puedo decir, pero usted no puede por su propia mano resolver esa contradicción con ellos. Y es lo que acabo de decir, el doctor Vallejo no es coherente con su papel exactamente de demócrata. Si usted acudió a la Corte Penal Internacional, mientras esa Corte, usted puede decir lo que quiera de Maduro, pero mientras esa Corte, y tiene que aceptarlo, no se pronuncie sobre el hecho, el señor Maduro no es lo que usted dice que es, porque así es, y no para qué acudió. Entonces no debe haber acudido. Y repito, la comunidad internacional, claro que puede tener las recomendaciones, las declaraciones, pero no puede hacer justicia por su propia mano. No puede hacerlo. Entonces, pero no lo estaría haciendo, Fabio, porque no también es una decisión propia de cada estado decidir con quién es amigo y con quién no en este caso. Sí, por supuesto que sí, pero no por las razones que están diciendo. Es que la discusión que tenemos es esa. La discusión es cuáles las razones por las cuales... Yo sí puedo decir, oye, yo no quiero más relaciones con usted, señor Maduro. Listo, hágalo, pero no invente cuentos. ¿Cómo así que porque son ilegítimas sus elecciones? No puedo aceptar el punto. Que porque es desfavorable frente al pueblo, pues Duque están en las mismas. Fabio, entonces no puede ser así. No compare a Colombia con Venezuela, claro por que favor. Sí. Pero mire, Andrea, es simple. Aquí no nos estamos tomando la justicia por la propia mano, claro, por una sencilla razón, Fabio, y es que justicia por la propia mano, por ejemplo, sería una intervención militar sin el consentimiento de las Naciones Unidas. No lo hemos anunciado, el presidente Duque ha sido claro. Y lo segundo, se silenció frente a lo que dijo el Grupo de Lima frente al tema de la intervención militar. Se quedó callado y fue el único que no respaldó esa declaración. Y lo segundo, eso es claro, eso es claro. Aquí es evidente. Sí. Mire, yo lo que no... A veces uno se desconcierta cuando ve los defensores del régimen de Nicolás Maduro, porque es que esto no nos lo estamos inventando los del Centro Democrático. Vaya, salgamos a las calles de Bogotá, Andrea, a las calles de mi departamento Risaralda, en el municipio de Santuario Risaralda, a 1 hora de Pereira, hay venezolanos aguantando hambre. Aquí también en Bogotá. Aquí es evidente que hay una violación reiterada
de los derechos humanos en el pueblo venezolano y que no podemos defender. El régimen de Nicolás Maduro es indefendible. Los únicos que lo defienden son los narcotraficantes, los del ELN y aquellas fuerzas militares comprometidas con el régimen. De resto, usted ya calificó, usted ya me calificó hasta a mí, pues. No. Soy narcotraficante, yo soy del diciendo que ELN. más faltaba. Esos debates así no pueden ser. Más faltaba, Párele Pablo. bola a lo que dice mi doctor. Se lo digo en términos muy tranquilos. Porque cada vez que usted califica una situación de esas, meten en todo el rollo a todo el mundo. Igualito lo que hizo el ministro de Defensa. Es que las protestas sociales están infiltradas por los actores armados ilegales. Miércoles, todos los que llegamos a la protesta estamos en lo mismo. Volvamos al tema. Pilas. ¿Alguna conclusión para este bloque? Básicamente, vuelvo y repito, Andrea, aquí no podemos, insisto, tapar el sol con las manos. Hay una realidad, hay una crisis migratoria. Hay más de 1.200.000 venezolanos caminando por las carreteras de Colombia, Andrea. Es que en el departamento, insisto, el eje cafetero los ve uno caminando. Hay un problema migratorio. Aquí lo que le estamos diciendo al mundo entero es: utilicemos los mecanismos diplomáticos y de mecanismos internacionales para sancionar a Nicolás Maduro porque es un narcodictador. ¿Cree usted que Colombia debe romper totalmente las relaciones diplomáticas con Venezuela? Es la pregunta de hoy. El hashtag es #Duque. Lo invitamos a participar. Ya tenemos opiniones de nuestros televidentes. Como ven, este debate está encendido, no solo aquí, sino también en redes. Camilo dice que el presidente Duque no debe tener relaciones con gobiernos autoritarios como el de Venezuela. Lo único que se debe mantener es la ayuda a los migrantes que huyen de esa dictadura. Juliana comenta que Colombia debe respetar las decisiones que han sido tomadas por el pueblo venezolano, que se expresó en unas elecciones en las que resultó electo Nicolás Maduro. Y Paula dice: en Venezuela hay un gobierno que no es democrático y que viola los derechos humanos de su pueblo. Colombia y toda la comunidad internacional deben seguir presionando para que caiga esa dictadura. Hacemos una primera pausa, ya volvemos. Continuamos con Zoom a la noticia. Gracias por seguir aquí en Suma la Noticia. Hoy debatimos si creen que Colombia debe romper totalmente las relaciones diplomáticas con Venezuela, como lo ha anunciado el presidente de Colombia, Iván Duque, que lo hará en enero cuando se posesione nuevamente el presidente Nicolás Maduro como presidente. Tenemos a Milos Alcalay, el ex embajador de Venezuela ante la ONU, ex viceministro de Relaciones Exteriores, nos acompaña aquí también para entender las consecuencias de una decisión como esta. Señor Alcalay, gracias por acompañarnos, bienvenido. Andrea, muchas gracias por invitarme, muy contento de estar en ese programa tan importante. Gracias, nosotros también contentos de tenerlo, por supuesto. Y usted ha escuchado esta primera parte del debate que está aquí candente en el set. Y si podemos poner posiciones, señor Alcalay, usted como ex embajador, como ex viceministro de Relaciones Exteriores, ¿qué significaría para Venezuela, sobre todo, un rompimiento de relaciones totales con el hermano país de Colombia? Sí, yo comenzaría señalando, aprovechar esta oportunidad, Andrea, si me permite, para agradecerle al gobierno y al pueblo colombiano por esa muestra de solidaridad tan grande en unos momentos en que la desesperación ha hecho que millones de venezolanos busquen fuera de nuestra tierra el asilo, el refugio, la solidaridad. Y Colombia ha sido un país de avanzada en esa solidaridad. De manera que primero, muchas gracias al gobierno anterior también, a las autoridades, a la región fronteriza. Eso es muy importante destacarlo porque tiene que ver con la discusión que oíamos en el foro. Yo creo que nuestro amigo Fabio ha querido hacer como una especie de discusión retórica, una discusión académica, de si es o no es válido el argumento. Colombia no es la que inventó la tesis de que estas fueron unas elecciones fraudulentas. Cuando uno ve que es una posición multilateral, aprobada por la OEA, aprobada por el Grupo de Lima, aprobada por los 27 cancilleres de la Unión Europea, aprobada por otras regiones, el Japón, Nueva Zelanda, Australia, apoyada por Estados Unidos y Canadá. Es decir, la comunidad democrática de naciones no ha reconocido estas elecciones y no es solamente ese hecho. La decisión de avanzada
que ha tomado el presidente Duque es algo que puede o no repetirse en la Unión Europea o en otros países de América Latina. Pero el problema no es ese, no es solo el tema técnico de cómo Colombia ve las elecciones, porque estas elecciones fueron vistas de una manera absolutamente clara de que estas elecciones eran ilegales, ilegítimas y no se reconocería el gobierno. El problema es que hay otras circunstancias, como muy bien dice el doctor Vallejo. El problema es que hay un colapso alimentario, un colapso médico, un colapso humano y el gobierno no hace nada. Hay intervenciones o ofertas de una ayuda humanitaria y el gobierno las niega. No hay país en el mundo que haya ayudado ayuda humanitaria. En el genocidio que Bashar al-Assad está haciendo en Siria, el dictador Bashar al-Assad acepta ayuda humanitaria. En los conflictos en el África se ha aceptado la ayuda humanitaria. El gobierno del presidente Maduro no lo acepta. Pero además están los presos políticos, las torturas, la violación a la libertad de expresión, la utilización del refugio para los terroristas. Estamos viendo el escándalo del Ejército de Liberación Nacional en territorio venezolano, buscando, ya no es solamente el narcotráfico, sino la utilización de las minas del Estado Bolívar y las amenazas que se le hacen a parlamentarios como Andrés Velázquez. Es decir, súmele a eso todo el problema que tiene que ver con una inseguridad del país. Es decir, el drama venezolano, el colapso venezolano, implica la solidaridad internacional. El presidente Duque ha dado un paso delante, porque aún algunos gobiernos aliados, el caso del canciller Borrell, empujado por Podemos, con una línea de argumentos muy parecida a del señor Fabio, llamó a una reunión de cancilleres para señalar que querían eliminar las sanciones, porque las sanciones a Venezuela no eran suficientes, cambiaron sanciones por diálogo. Bueno, los otros 26 cancilleres de Europa le dijeron no al señor Borrell. ¿Y qué hizo el señor Borrell? El mismo canciller Borrell dijo, el presidente Maduro es legítimo hasta el 10 de enero. Es decir, a partir del 10 de enero, aún los aliados, como es el canciller Borrell, reconocen que hasta ahí yo y muchos creemos que es ilegítimo antes del 10 de enero. Pero aún, supongamos que el 10 de enero hay esa ilegitimidad. Pero además hay otras razones. Cuando uno ve que el gobierno de Maduro permanentemente atropella a Colombia, a la nacionalidad colombiana, llamándolos de que son magnicidas, llama a los diplomáticos de que los va a expulsar porque son magnicidas, o señala que la crisis es una mentira, que no hay un éxodo, sino que es un invento de los colombianos. Y permanentemente hay una diatriba, hay como una especie de lo que yo llamo la diplomacia de los carritos chocones. Más bien, en eso estoy de acuerdo, de que ha sido absolutamente un paso adelante del presidente Duque y seguramente otros países seguirán la misma posición. Señor Garay, pero en un momento tan complejo, y es lo que pone también el señor Fabio sobre la mesa, es ¿qué aportaría para Venezuela y por supuesto para Colombia romper esas relaciones totalmente? Por ejemplo, para Venezuela dice el representante que es seguir presionándolos de alguna manera, pero y para Colombia y las relaciones comerciales y las relaciones diplomáticas y la entrada de inmigrantes, ¿cuál sería el aporte real? Bueno, yo comenzaría, señor, gracias por la pregunta, Andrea. Yo creo que el hecho de las relaciones diplomáticas con un gobierno que lo que hace es insultar a gobiernos democráticos es una medida adecuada. Pero eso no significa, uno, que no continúe Colombia en el aspecto multilateral, como decía el doctor Vallejo, ir a la Corte Penal Internacional. Colombia es uno de los países miembros de la directiva, de los países parte del Tratado de Roma. Seguir con lo multilateral, seguir en el Grupo de Lima, seguir en la OEA, seguir dando el aporte cuando haya la reunión entre América Latina y Europa. Es decir, continuar con lo multilateral, no contentarse con una política bilateral. Y dos, que esa posición es dirigida al gobierno de Maduro, pero no al pueblo de Venezuela. Y entonces, igual que agradecía en el inicio toda la solidaridad colombiana, el hecho de no tener una representación diplomática no significa que la solidaridad
que tanto agradecemos, porque es una solidaridad que hoy le cuesta a los países americanos. Antes era solidaridad con Venezuela y con los venezolanos. Hoy, frente a ese éxodo masivo, es un problema para la misma Colombia, Ecuador, Perú. Es decir, no se pueden crear varias Venezuelas. Una Venezuela en Colombia, una Venezuela en Perú, una Venezuela en Chile, una Venezuela en Miami. No, los problemas de los venezolanos tienen que resolverse en Venezuela. Pero como es un gobierno que no quiere cumplir los compromisos internacionales, los acuerdos internacionales, esas medidas lo que hacen, como señalaba el doctor Vallejo, una presión a que entienda que después de 20 años de una dictadura que se radicaliza cada vez más, no es posible continuar con ese. El país más rico de América Latina se ha convertido en el país más pobre, con la hiperinflación, con la ausencia de alimentos, con la ausencia de medicamentos, con una situación que tenemos que recurrir a los países vecinos. Hasta la vecina Guyana, un país pobre en América Latina, está recibiendo una cantidad enorme de refugiados que se escapan para sobrevivir. Representante, y luego Fabio. Andrea, completamente de acuerdo con lo que acaban de plantear. Yo creo que aquí hay que entender algo. El mundo cambió después de la Segunda Guerra Mundial. Aquí el principio de autodeterminación de los pueblos, insisto, no es absoluto. Uno no puede, es decir, uno puede tapar el sol con las manos. Uno no se puede hacer el de la vista gorda cuando ve un país en el cual se violan los derechos humanos, en el cual se cometen las barbaridades que se están cometiendo en Venezuela y nadie dice nada porque estamos respetando el principio de autodeterminación de los pueblos. No, precisamente la Carta de Naciones, después convertida en las Naciones Unidas, pues finalmente lo que estamos diciendo es eso. El mundo no va a volver a permitir lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, Colombia y un grupo de países está tomando la decisión de acudir a estos mecanismos. Por eso, y lo otro, decía ahorita Fabio, que no aporta nada. Tú hacías la pregunta, que ¿qué aporta romper relaciones? No, y decía Fabio que no hay nada. Hay algo muy claro. Hoy Colombia no tiene relaciones comerciales con Venezuela. Hoy no hay relaciones de ningún tipo. Hoy simplemente tenemos una embajada consular. ¿Una encargada de negocios está? Únicamente, pero no tenemos nada. Lo único que estamos haciendo es nosotros atendiendo la crisis humanitaria porque, insistimos, al pueblo venezolano, a nuestros hermanos venezolanos, no tenemos problema en compartir nuestro pan con ellos. Pero lo que tenemos claro es que no queremos saber nada de Nicolás Maduro y sus secuaces. Fabio. No, yo creo que el contexto de esta situación, de cada vez ir escalando en mayor porcentaje o en mayor radicalidad las medidas contra Venezuela, están en el marco general de lo que Estados Unidos determina para poder hacer una invasión militar. Yo creo que ese es el aspecto principal de esta controversia. ¿Sí? Y por eso es que le molesta y está tan contra él. Porque usted cree que al final va a terminar en una intervención militar. Cada vez que nosotros sirvamos exactamente de caja de resonancia a los Estados Unidos en medidas cada vez más drásticas frente a Venezuela, estamos solamente sometiéndonos a una discusión y a una tendencia que tiene Estados Unidos de intervención militar en Venezuela. Pero, Fabio, usted debe saber que no solo Estados Unidos, está la Unión Europea también ahí. Tranquila, espere, ¿No? Andrea. ¿No le basta? No, es que el problema principal va a ser Estados Unidos, la Unión Europea, ¿qué carajo eso de queda allá? Pero ellos han hecho sanciones, Sí, Fabio. por supuesto, le tienen que, así como se dice, le tienen que lanzar algunas rositas y algunos mecanismos de arrullo a los Estados Unidos para que tampoco se pongan muy controvertidos con él, porque ahí sí, como dice la Unión Europea, ese problema no es mío, ese problema es de allá, entonces que Estados Unidos lo resuelva, y entonces le da palmaditas en la espalda a Estados Unidos. Entonces, yo sí quiero que alertemos, yo por lo menos alerto de que cada vez que Colombia cometa una arbitrariedad más en el tratamiento que le da Venezuela, lo único que estamos haciendo es darle toda la autoridad política, entre comillas, a Estados Unidos para que definitivamente intervenga militarmente allá, porque en la intromisión ha estado. Estados Unidos ha hecho el bloqueo económico. Estados Unidos se entrometió exactamente financiando a la oposición venezolana, que afortunadamente no sirvió para nada. ¿Sí? Perdón, Fabio, lo interrumpo. Hay una cosa, no hay un bloqueo económico hacia Venezuela, hay un bloqueo hacia los gobernantes con nombre y apellido, no al pueblo venezolano. Listo. Y ahí sí, porque los bloqueos son contra los gobiernos.
Lo mismo hicieron con Cuba, contra el gobierno de Cuba, por supuesto. No, pero aquí hay personas en la lista de los bloqueos. El que paga los platos rotos de todos estos bloqueos, sí, es siempre el pueblo. Y por eso exactamente ahí hay mecanismos para que la gente se ponga en disconformidad con ese gobierno. Bueno, pero eso es incorrecto, eso es parte de la intromisión que yo digo aquí. Okay. El día que haya un problema militar directamente con Venezuela, el país que va a ser más afectado por esa situación, desafortunadamente, va a ser Colombia. No vamos a tener cómo solidarizarnos con todos esos venezolanos que se nos van a venir. Okay, lo primero, Fabio es de la teoría de Yankee Go Home y de todavía se quedaron en esa discusión de los gringos y del tío Sam. Fabio, esto no es un problema de Estados Unidos, esto es un problema del mundo entero, en donde un pueblo, en donde una nación hermana está aguantando hambre y está pasando momentos muy difíciles. Aquí no es un tema americano ni de los gringos. Eso es a veces lo que desconcierta. Lo segundo, Andrea, el tema de la intervención militar. Desconcierta es no reconocerlo. El tema de la intervención militar es la distracción de los defensores del régimen dictatorial para decir, es que estamos preparando una intervención militar. No es cierto. Tampoco es cierto. La única manera de una intervención militar en Venezuela es a través del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y para eso se requiere unanimidad, en donde hay dos aliados estratégicos de Venezuela, como son China y Rusia. Por lo pronto, descartemos, Fabio, cualquier intervención militar en Venezuela. Un segundo, para la palabra al señor Alcalay, que me la está pidiendo porque me voy por su lado, Fabio. ¿A usted le parece válido, señor Alcalay, lo de alertar, como lo dice Fabio, alertar de una posible intervención militar, en todo caso, cuando la misma oposición, y le pregunto su posición también frente a esto, ¿usted está de acuerdo o no en una intervención militar? Los países de Lima, la Unión Europea, la misma OEA también ha dicho que nada es descartable, pero no están a favor de una intervención militar, señor Alcalay. Sí. Mira, te señalaría que hace 20 años nosotros en Venezuela, los que vivimos aquí, estamos escuchando el cuento parecido a Pastorcillo de Lobo. Ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, ahí viene la invasión militar. Son 20 años. Y esa es una técnica muy utilizada por Cuba y por otros países que tratan de establecer una falsa intervención militar que nunca llega. Lo que sí hay una intervención militar es la intervención militar cubana. Y la presencia del G2 cubano en todas las Fuerzas Armadas, la militarización, el hacer un Estado cuartel, no viene de los Estados Unidos, viene de Cuba. Y creo que ahí es donde tendría que ponerse el acento. Tenemos más de un centenar, mucho más de un centenar de militares presos. Y si no hay descontento militar, ¿por qué hay tantos militares presos? ¿Por qué hay crisis permanentes a nivel de las altas autoridades, de esa implosión militar que se está dando? Y eso no es de Estados Unidos, es la implosión militar, es la implosión del chavismo, es la implosión de los que están viendo el drama que estamos viviendo. De manera que yo no veo esa intervención militar y por otra parte el tema es un tema del Consejo de Seguridad. Venezuela dice que China y Rusia son sus aliados estratégicos. Bueno, eran aliados estratégicos de Libia y no votaron a favor de la intervención, sino que sencillamente no votaron, no ejercieron el derecho de veto. Yo no digo que ese sea el camino, pero lo que ha generado toda esa opción es que cuando Trump y otros dicen no puede descartarse una opción militar. La opción militar no necesariamente es intervención militar. La opción militar es como, por ejemplo, cuando el presidente Temer ha puesto a los militares a buscar los albergues en Roraima, en Boavista. Opción militar es cuando se busca apoyar una ayuda humanitaria porque se ha desbordado las instituciones regionales. Y el tema de la intervención militar norteamericana es parte de esa especie de poesía política en la cual, repito, es como el pastorcillo y el lobo. Y la intervención militar no se anuncia con antelación. Por eso es que el grupo de Lima y los otros no van a señalar. Ojalá no lleguemos a la situación de Ruanda. Ojalá no lleguemos a la situación de los Balcanes y en donde necesariamente tengamos que tener ejércitos liberadores como los que hubo en la Segunda Guerra Mundial. Fabio, usted mencionaba algo más. Sí, no, es que puede ser un golpe militar. Si no es una intervención militar directa de los Estados Unidos o respaldada por Colombia, también podría ser entonces un golpe militar, ahí sí como se dice, promovido desde el exterior también. Hay muchos que lo han venido diciendo.
ni en una ni en otra circunstancia eso es lo que le conviene a Venezuela. Porque entonces la pregunta es, si no le sirvieron esas elecciones, entonces ¿cuál es lo que le sirve? Ah, el golpe militar, la intervención militar, el rompimiento de todas las relaciones. No le sirven las elecciones. Las elecciones ha sido la fórmula que los estados sociales de derecho, que yo llamo democracias burguesas, han aceptado típicamente para modificar y cambiar o una dictadura o un gobierno que no les guste. Entonces, ¿qué le sirve a ¿Sí? Venezuela, Fabio? No, que evidentemente se acepte de que hay ahí un gobierno. Y si quiere la oposición realmente cambiar ese gobierno, pues que haga todos los preparativos de las garantías democráticas que se le dan a la oposición para hacerlo. ¿Usted cree que en pero Venezuela renunciar... sí se puede salir de Nicolás Maduro por la vía electoral? ¿Por la vía electoral? ¿Usted Claro sí que cree sí. que se puede? Le ganaron, no le ganaron el referendo a Chávez del 2010, ¿fue? Bueno, uno se lo ganaron, que no pudo exactamente volver a ser candidato presidencial. Recuerde muy bien eso. O sea que sí han tenido cómo ganarle. Pero la oposición no puede desesperarse y simple y llanamente porque perdió unas elecciones en las cuales cometió el error categórico de abstenerse, de no ir a la elección, de no hacerse contar, pues está cometiendo el error de renunciar a la batalla política. Antes de la pausa. Andrea, la posición de Fabio es esas posiciones que no consultan la realidad de lo que ocurre hoy en Venezuela. Hoy en Venezuela hay una dictadura, Fabio. Hay un régimen dictatorial. ¿Pero por qué lo dice usted? No lo digo yo, Fabio. Fueron elegidos democráticamente. Lo dice el pueblo venezolano. Y hubo comisiones internacionales que dijeron que ese mecanismo es válido. Déjeme terminar, y Fabio. legítimo. En las dictaduras no hay garantías para hacer oposición. En las dictaduras no se pueden hacer elecciones. No engañemos al pueblo venezolano. El pueblo venezolano no va a ser capaz de restablecer su orden democrático por una sencilla razón, porque hay un narcodictador que no lo permite. Esa es la realidad, Fabio. No, yo creo que ustedes se equivocan de cabo a rabo en esta discusión. Declarar simplemente a la otra persona para justificar todo, creo que es el peor argumento de la democracia. La democracia nunca ha aceptado esa herramienta para dirimir sus controversias. Ha aceptado exactamente la voluntad popular como el mecanismo más expedito para decir una cosa y otra. Y en Venezuela, ese pueblo venezolano ha votado una y otra vez por esos gobernantes. Claro, que nosotros no los queramos, es otra cosa. Con instituciones tomadas por el Ejecutivo, con no, un Consejo Nacional Electoral. Entonces yo podría decir lo mismo de Colombia. Sí. Ah, bueno, puedo decir lo mismo. Voy a hacer otro debate, a ver si podemos comparar a Colombia con Venezuela y los invito al programa. Entonces, hacemos una pausa. Milos Alcalá, y le agradezco muchísimo por haber estado en nuestro programa. ¿Usted cree que Colombia debe romper totalmente las relaciones diplomáticas con Venezuela? Es la pregunta de hoy. El hashtag es #Zoomduque. Y Omaira dice que Colombia y Venezuela tienen una relación histórica de amistad e intercambio comercial. Aunque el gobierno venezolano sea muy cuestionado, aislar más al pueblo no es la solución. Gustavo dice que no se puede romper relaciones con un país solo porque los gobiernos no comparten ideologías. Hay que respetar la autodeterminación de los pueblos y Colombia debería tener relaciones con todos. Héctor comenta: es una decisión importante la que ha tomado el presidente Duque porque Maduro no solo reprime a su pueblo, sino que además le da protección a los terroristas colombianos de las FARC. Continuamos con Zoom a la noticia. Seguimos aquí en Suma la Noticia y hoy debatimos si creen ustedes que Colombia debe romper totalmente las relaciones diplomáticas con Venezuela, como lo ha anunciado el presidente de Colombia, Iván Duque, para este enero. Hablábamos de que uno de los argumentos del gobierno colombiano era el considerar ilegítimo al presidente Nicolás Maduro. Pues otro de los motivos de la decisión del presidente Duque es la polémica por la presencia del ELN en Venezuela. El mandatario acusó al régimen de Maduro de permitir a esa guerrilla y a sus cabecillas mantener actividades dentro de su territorio. No vamos a hacer la pantomima de seguir manteniendo relaciones diplomáticas con un régimen que está violando la resolución 1373 de Naciones Unidas, alojando terroristas en su territorio. Y segundo, no vamos a premiar a un criminal de lesa humanidad que sistemáticamente está lacerando a su pueblo. Otro argumento, y vamos finalizando, Fabio, usted decía que ese argumento de considerar ilegítimo al presidente Nicolás Maduro, pues no era serio. ¿Este le parece mejor? ¿Sobre el ELN? ¿O bajo ninguna base puede suceder esto? Entonces viene el otro lío. Ajá. ¿Quién le ayudó a Colombia en el proceso de paz con las FARC? Entonces, nosotros tampoco podemos ser desagradecidos en términos generales. Ahora, podemos hacerle la crítica con respecto al ELN. Perfecto. Y tenemos que decirle exactamente que cumpla las circunstancias en las cuales eso no es permisible. Pero de ahí en decir entonces que por eso hay... Cuando estaba con las FARC también era lo mismo. Y en esos 20 años a nadie se le ocurrió, ni a Uribe,
que estuvo en muchas relaciones con Chávez, ni a Santos, y ahora a Duque no se les ocurrió decir entonces rompemos de una vez las relaciones. No, trataron los temas y las diferencias como se deben tratar exactamente las diferencias entre países que tenemos primero que todo una raíz común, que somos pueblos hermanos, que nos han ayudado cuando aquí las cosas se han puesto complejas. Usted dice hay que seguir usando las vías diplomáticas. Sí, señora, nada le va a servir a Colombia, pero tampoco a los venezolanos romper las relaciones diplomáticas. ¿Sirven las vías diplomáticas en este tema del ELN, representante? No, con las vías diplomáticas con el resto del mundo, con Nicolás Maduro, ni riesgos, Andrea. Es que aquí qué diplomacia va a haber con un dictador. Los dictadores no les gusta la diplomacia en nada. Pero mire, el tema del ELN, el tema del ELN, ¿por qué es importante? Con ellos. ¿Por qué es importante, Andrea? Y esto hay que decírselo a los televidentes. Hoy, la principal amenaza de Colombia es el narcotráfico y la corrupción, empezando por el primero. Y hoy, Venezuela aloja a los narcotraficantes del ELN y muchos otros más. Por eso, Colombia, que está enfrentando su principal amenaza a la democracia, es que aquí el enemigo es el narcotráfico. Entonces, ese vecino, que es el paraíso de los narcotraficantes, pues ese es un mal vecino. Por lo tanto, es un mal vecino que además aloja terroristas que vienen, destruyen a la población civil colombiana y van y se esconden en Venezuela, seguramente a disfrutar de las playas de La Guaira y de Puerto La Cruz, y vienen a hacer daño a Colombia. Pues no, nosotros atacamos el narcotráfico y el presidente Iván Duque ha tomado la decisión con contundencia de atacar el narcotráfico. Por eso, esta es otra razón de las decenas que hay para romper relaciones diplomáticas con Venezuela. No, ¿cómo resolveríamos entonces nosotros el problema que hoy tenemos con México? Con el tema exactamente de la presencia del cartel de Sinaloa en Colombia. ¿Usted cree que le podemos decir ahora al nuevo presidente, a López Obrador, oigan, yo le rompo relaciones diplomáticas porque allá hay una serie de narcotraficantes que hay allá, y aquí se nos han metido también? No, por ello insisto, hay mecanismos diplomáticos para resolver nuestras diferencias entre ellos y nosotros sobre la presencia o no de narcotraficantes en nuestro país. Pero han funcionado, Fabio, con los insultos de Nicolás Maduro al presidente Uribe, al presidente Santos, al presidente Duque, al mismo Gustavo Petro, no vio ayer diciéndole también, que también hay que cuestionar que también hay que cuestionar. ¿Funcionan los canales diplomáticos? Claro que, mire, cuando se va en ristre contra todos los políticos colombianos. Y vamos a resolver entonces el problema diciendo entonces que nada de eso es cierto. Yo le estoy preguntando si se ha funcionado la vía diplomática. No, primero, ¿sí o no? Seamos considerados. ¿Ha funcionado la vía diplomática entre ambos países? Claro que sí, eso es lo que quiero decir. Gracias a Venezuela, en múltiples de relaciones diplomáticas que tuvimos con ellos, ayudaron. Sin lugar a dudas ayudaron a que ese proceso de paz entre el gobierno y las FARC se diera. Y fue por las vías diplomáticas. Ese tema inclusive en medio de diferencias. Y le quedamos debiendo mucho a Venezuela. Inclusive en medio de diferencias. Gabriel, tengo un minuto. Por supuesto que tengo un minuto. Ese proceso de paz al que habla Fabio pasó que Colombia tuviera 50.000 hectáreas de coca a 220.000 hectáreas de coca. Fabio, mire, entonces aquí hay una realidad. Entonces no sirvió para nada. Con el ejemplo de México. México combate el narcotráfico con sus limitaciones. Venezuela no lo combate. Venezuela conecta con el narcotráfico y esa es la razón, otra de las razones por las cuales Colombia debió haber roto las relaciones con Venezuela. Pausa, otra, la última. Se nos acabó el programa. ¿Cree usted que Colombia debe romper totalmente las relaciones diplomáticas con Venezuela? El hashtag de hoy es Zoom. Duque Alejandra dice que es una buena iniciativa para que otros países comiencen a hacer lo mismo. Hay que continuar la presión internacional para que vuelva la democracia a Venezuela. Fabián comenta que Iván Duque debería considerar que hay muchos colombianos que viven en Venezuela y al romper relaciones con el vecino país ellos pueden quedar desprotegidos. Y Lorena dice también en nuestro Twitter que el presidente Duque le está dando continuidad al anunciado por Santos. Se trata de defender la democracia y no apoyar regímenes autoritarios. La última pausa, ya volvemos para despedirnos. Continuamos con Zoom a la noticia. Ya sin tiempo nos quedamos. Yo sé que ustedes podrían debatir otra hora, pero no la tengo. Pero les agradezco siempre por el debate. Mil gracias a Fabio Arias, él es secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores en Colombia, y a Gabriel Vallejo, representante de la Cámara por el Centro Democrático. Mil gracias como siempre por haber estado en el programa. Muy amable usted, Andrea, por invitarme. A ustedes, gracias. Soy Andrea Bernal. Nos vemos mañana con otros temas de debate. Gracias por la compañía.